Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Estoy sinceramente súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un misterio que ha estado resonando fuertemente en el vasto y a menudo enigmático mundo del espectáculo turco, un misterio que francamente ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta y la mente llena de preguntas. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la increíble conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se pronuncian juntos, desatan una chispa innegable, una energía que ha cautivado a millones. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa química tan palpable, tan eléctrica? ¿Es simplemente un artilugio magistral para la pantalla, una ilusión cuidadosamente orquestada, o hay algo más profundo, algo intangible que nuestras cámaras, a pesar de su potencia, no alcanzan a captar por completo? Prepárense porque hoy vamos a revelar la verdad que sus amigos, y quizás hasta ellos mismos, han estado susurrando en los rincones de la fama. Si son nuevos por aquí y aman sumergirse en los chismes jugosos, las fascinantes historias de celebridades y todo lo que tenga que ver con el vibrante universo del entretenimiento, han llegado al lugar correcto. Así que no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse que ven en la pantalla y de activar esa campanita para asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros descubrimientos, de nuestra inmersión en el corazón del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar esta intrigante travesía. ¿Recuerdan ustedes, mis queridos amigos, esa serie que sin lugar a dudas, lo cambió todo, no solo para sus protagonistas, sino para la percepción global del drama turco? Sí, me refiero a la icónica Erkenci o como la conocemos cariñosamente, El pájaro soñador. Esa producción, esa obra maestra televisiva, no solo catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a las alturas del estrellato internacional, sino que también nos regaló, como espectadores, una de las parejas televisivas más queridas, más comentadas y, sin duda alguna, más adoradas por la audiencia. La química entre Candivit, interpretado magistralmente por Can Yaman, y Sanem, la encantadora Demet Özdemir, era algo que se sentía en el aire, algo que se percibía en cada fotograma, casi eléctrico. Cada mirada profunda, cada roce fugaz pero cargado de significado, cada palabra pronunciada entre ellos, todo, absolutamente todo, gritaba romance, pasión y una conexión que trascendía la mera actuación. Y seamos completamente honestos, ¿quién de nosotros, al ver esa historia desplegarse ante nuestros ojos, no se enamoró perdidamente de esa narrativa, de esos personajes, de esa conexión que parecía tan real? La mayoría de nosotros, estoy seguro, nos encontramos esperando con una ansiedad casi insoportable cada nuevo capítulo, anhelando, deseando fervientemente que esa conexión tan fuerte y genuina traspasara la barrera de la pantalla para hacerse realidad en la vida real, en el mundo tangible. Y la verdad es que observando la forma en que interactuaban, la manera en que sus ojos se buscaban incluso fuera de escena, en momentos más relajados, era extraordinariamente fácil creer que algo verdaderamente especial estaba sucediendo entre ellos. Los fans, a quienes cariñosamente nos gusta llamar los canemistas, estábamos completamente, incondicionalmente convencidos de que eran pareja. Las redes sociales ardían con teorías elaboradas, comparaciones minuciosas de fotos que supuestamente lo confirmaban todo, y cada pequeño gesto, cada detalle aparentemente insignificante, era analizado hasta el último milímetro buscando alguna pista, alguna confirmación. Y no es para menos, mis amigos. Piénsenlo por un momento. Crearon con una maestría asombrosa un personaje, Candivit, que encarnaba todo lo que una mujer, en sus sueños más románticos, podría desear, un hombre increíblemente guapo con un carisma arrollador, un toque de rebeldía que lo hacía aún más interesante, pero con un corazón de oro, un alma noble que se revelaba poco a poco. Y Demet, en su papel de Sanem, era esa chica soñadora, talentosa, con una dulzura natural, un poco torpe a veces, pero con una luz propia que iluminaba cada escena en la que aparecía, una energía contagiosa. Juntos formaban una pareja tan convincente, tan creíble, que para muchos, la línea divisoria entre la ficción y la realidad, esa delgada y a menudo frágil línea, se difuminó por completo. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, de un titular jugoso, alimentaban aún más este fuego, esta especulación. Cada aparición conjunta, ya fuera en entrevistas promocionales, en eventos oficiales o incluso en fotos casuales que se filtraban de forma intencionada o no, era motivo de titulares escandalosos y de especulaciones sin fin. Se hablaba de encuentros
Etos de salidas románticas clandestinas, de un amor que florecía de manera clandestina en medio de la vorágine incesante de la fama, de las cámaras y de las miradas del público. Pero como suele suceder en este fascinante y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad a menudo tiene sus propios giros y vueltas inesperados, sus propios caminos tortuosos, y la verdad, mis estimados amigos, puede ser infinitamente más compleja, más matizada, de lo que parece a simple vista, de lo que nos gustaría creer. Durante un periodo prolongado, ambos, Khan y Demet, mantuvieron un aura de misterio cuidadosamente cultivada en torno a su relación. Cuando se les preguntaba directamente de manera incisiva, solían ser evasivos, diplomáticos, hablando de una amistad muy cercana, de un vínculo profundo y de un gran respeto mutuo. Y si bien es cierto que una amistad profunda, especialmente entre dos personas que comparten experiencias tan intensas y una admiración mutua, puede parecerse mucho a algo más, puede generar esa chispa que confunde para muchos. Esa explicación oficial no era suficiente para disipar las dudas persistentes, las preguntas sin respuesta. Había esa sensación latente, esa intuición casi innata, de que había una historia más allá de las palabras cuidadosamente seleccionadas, de las declaraciones públicas. La intensidad de su conexión en pantalla era tan real, tan genuina, tan visceral, que muchos pensaron que era simplemente imposible que fuera únicamente producto de una gran actuación. Y es precisamente ahí, en ese punto crucial, donde entra en juego la fascinante psicología de la conexión humana. Cuando dos personas trabajan tan de cerca compartiendo experiencias intensas, presiones profesionales abrumadoras y éxitos rotundos, es natural, es casi inevitable, que se desarrolle un vínculo fuerte, un lazo que va más allá de lo profesional. La actuación, especialmente cuando se trata de interpretar personajes profundamente enamorados, requiere una empatía extraordinaria y una entrega emocional muy profunda. Es posible que esa entrega total, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que él o ella siente, de vivir sus emociones como propias, haya sido tan potente, tan avasalladora, que haya llevado a confusiones significativas, tanto para ellos mismos como para el público que los observaba con tanta atención. Podría ser que la propia intensidad de la experiencia de rodar una historia de amor tan apasionada, tan absorbente, haya creado una especie de realidad paralela en sus mentes, o al menos, haya influido de manera determinante en la percepción del público. Además, no podemos obviar el papel fundamental de la industria del entretenimiento. Esta industria es experta, maestra en el arte de crear mitos y de moldear realidades, a menudo de manera indistinguible. A veces una relación ficticia entre compañeros de reparto puede ser, de forma estratégica, fomentada o incluso creada por las productoras para generar más interés, más expectación en la serie. Y si bien no hay pruebas concretas y definitivas de que este haya sido el caso con Khan y Demet, es una estrategia de marketing que se ha visto y se ha utilizado con éxito en otras ocasiones. El público se engancha, las audiencias se disparan, y todos, en teoría, salen beneficiados. Pero para los involucrados, para los actores, esto puede convertirse en una carga pesada, vivir bajo la constante lupa de las expectativas ajenas, de las narrativas que otros construyen para ellos. Hubo un momento particular, si bien lo recuerdo correctamente, donde la especulación sobre su relación alcanzó su punto álgido, su cenit. Fotos de ambos paseando juntos por lugares turísticos emblemáticos, compartiendo comidas en restaurantes de moda, se volvían virales en cuestión de minutos. El paparazzi turco es famoso y no sin razón, por su insistencia implacable, su tenacidad legendaria, y no se les escapaba ningún detalle, ninguna oportunidad de capturar una imagen comprometedora o, al menos, sugerente. Y ellos, para ser justos, para ser equitativos en el análisis, no siempre eran los más discretos. Había una complicidad evidente en esas fotos, una conexión en sus miradas, en sus posturas, que hacía que los corazones de los fans latieran mucho más rápido, que alimentaba aún más las esperanzas y las teorías. Y luego, de manera casi abrupta, parecía que las cosas se enfriaban. Las apariciones conjuntas empezaban a disminuir, las respuestas a las preguntas de la prensa se volvían más secas, más distantes. Y ahí es donde empiezan a proliferar las teorías más elaboradas, las especulaciones más complejas y, a menudo, más dramáticas. ¿Qué pasó realmente entonces? Pues bien, después de un periodo de intensas especulaciones, de rumores que parecían confirmar una relación y de una conexión que muchos daban por sentada, la verdad comenzó a perfilarse de una manera diferente, menos romántica quizás, pero sin duda, más realista. Se habló de rupturas, de malentendidos.
De la dolorosa pero necesaria conclusión de que quizás esa conexión tan fuerte que veíamos en pantalla era, en gran parte, producto de la magia de la pantalla, del guión y de la brillante interpretación. Es duro aceptarlo cuando te has enamorado perdidamente de una pareja ficticia, cuando has invertido tus emociones y tus esperanzas en ella, pero a veces, la vida real, la vida de las celebridades, no sigue el guión que nosotros, los espectadores, imaginamos o deseamos. Las razones exactas, los detalles precisos de por qué su relación, si es que alguna vez fue algo más allá de una amistad muy íntima, apasionada y cargada de sentimientos, no prosperó, son, en última instancia, privadas. Y debemos, con el debido respeto, honrar esa privacidad. Sin embargo, el hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus respectivas carreras, embarcándose en nuevos proyectos emocionantes y, al parecer, encontrando nuevas sendas en sus vidas personales y sentimentales, sugiere de manera contundente que esa etapa, por muy intensa, por muy significativa que haya sido, quedó atrás, es parte de su pasado. Lo verdaderamente interesante en este caso, lo que nos invita a la reflexión, es cómo el público y los medios de comunicación, en su conjunto, influyen de manera tan poderosa en la percepción de la vida de las celebridades. Creamos narrativas, construimos expectativas a menudo irreales, y cuando la realidad, esa cruda y a veces decepcionante realidad, no se ajusta a ellas, nos sentimos, o bien decepcionados, o bien aún más intrigados, buscando explicaciones alternativas. Pero la verdad fundamental es que detrás de las cámaras, detrás de los focos y las alfombras rojas, hay personas con sus propias vidas complejas, con sus propias personalidades únicas, con sus propias decisiones y, sobre todo, con sus propias historias. Can Yaman es conocido por su personalidad arrolladora, su carisma magnético y su energía inagotable. Ha sabido capitalizar esa energía para conquistar mercados internacionales, especialmente el italiano, donde se ha convertido en un ídolo adorado, un verdadero fenómeno. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado construyendo una carrera sólida, diversa y llena de éxitos, demostrando su versatilidad y su talento en una amplia gama de géneros, consolidándose firmemente como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía. Ambos son profesionales sumamente apasionados por su trabajo, dedicados a su arte, y es muy probable que la intensidad que veíamos en pantalla fuera, en gran medida, el reflejo de esa dedicación absoluta, de esa entrega total a sus personajes y de la química actoral excepcional que lograron crear para Erkencikus. Así que, ¿cuál es la verdad, mis amigos? La verdad, en toda su complejidad, es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin lugar a dudas, una de las más potentes, una de las más cautivadoras que hemos tenido el privilegio de presenciar en la televisión turca. Nos hicieron creer, nos hicieron soñar con ellos, nos regalaron momentos de pura magia televisiva que permanecerán grabados en nuestra memoria colectiva. Si esa conexión trascendió la pantalla, si se tradujo en una relación romántica en la vida real, bueno, eso es algo que en última instancia, solo ellos dos saben con absoluta certeza. Lo que sí podemos afirmar con total convicción, es que crearon una magia especial, una química tan innegable que dejó una huella imborrable en sus miles y miles de fans alrededor del mundo. Y en el siempre cambiante y a menudo efímero mundo del entretenimiento, a veces, esa magia, esa conexión artística, es más que suficiente para crear un legado. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado a fondo la intensa y fascinante química entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado cómo cautivaron al público global en Erkencikus, y cómo esa conexión palpable generó un torbellino de especulaciones y teorías. Hemos conversado sobre la delicada y a menudo difusa línea que separa la ficción de la realidad en el glamoroso mundo del espectáculo, y cómo la influencia combinada de los fans y los medios de comunicación puede dar lugar a la creación de sus propias narrativas, a sus propias verdades. Y aunque la verdad absoluta sobre su relación personal, sus intimidades, sigue siendo, y probablemente seguirá siendo, un territorio privado, lo que es innegable, lo que queda claro como el agua, es la conexión artística excepcional que compartieron y que, sin duda alguna, nos regaló una historia televisiva inolvidable, una que recordaremos por mucho tiempo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento, en esta exploración de los entresijos de la fama. Espero sinceramente que les haya parecido tan fascinante, tan intrigante, como a mí me resultó el proceso de investigarlo y compartirlo con ustedes. Ahora, la parte que más me emociona, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre ellos, más allá de la pantalla? ¿Se enamorar? ¿On ustedes también de su química en pantalla, de su conexión? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios,
Quiero leerlos a todos, cada uno de sus pensamientos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo disfruto creándolo, no duden en darle un gran me gusta, en compartirlo con sus amigos que también aman este tipo de historias, que disfrutan de las intrigas del mundo del espectáculo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo, su participación activa, su entusiasmo, significan el mundo para mí, son mi mayor motivación. Nos vemos, queridos amigos, en el próximo vídeo con más historias, más descubrimientos y por supuesto más entretenimiento. Y hasta entonces cuídense mucho, manténganse curiosos y disfruten de la vida. Adiós.